Muy buenos días, precio de Bitcoin $59.000 y la pregunta que nos vamos a hacer hoy es, ¿va para arriba o para abajo? Vamos a revisarlo. Comencemos con el calendario económico en el cual teníamos varios datos de impacto. Hoy es un día muy importante para los mercados porque es el cierre del mes y además tenemos varios datos de alto impacto. Adicional a eso, lo que nosotros tenemos actualmente es un escenario en el que el día lunes es feriado en Estados Unidos, por lo tanto no habrá mercado americano. Y esto implica que la volatilidad contenida del día lunes la vamos a ver el día martes en adelante, que va a ser una semana bastante cargada. Pero comenzamos hoy fuerte porque es el fin de mes dentro de los mercados y vamos a tener una volatilidad increíble. Ahora interpretemos entonces los datos que tenemos actualmente. Entonces tenemos el índice de precios del gasto del consumidor, el PCE. Es una medida clave de la inflación, básicamente. Excluye alimentos y energía y tuvo un aumento de 0.2, lo que indica que estos se mantuvieron estables en comparación con el mes anterior y en línea con las expectativas del mercado. Básicamente lo que estamos viendo es un escenario en el que se están cumpliendo los datos importantes que nosotros necesitamos para que haya un mercado alcista. Vamos a ver el PCE, el índice anual. Lo que básicamente nos dice es que ha sido estable en términos anuales y ligeramente por debajo de las expectativas, lo que puede sugerir presiones inflacionarias subyacentes que están bajo control. Resumen, alcista para Bitcoin, bajista para el dólar. El único dato que ha sido alcista para el dólar ha sido el PMI. Este básicamente es el índice de gerentes de compras de Chicago. ¿Qué significa esto? Básicamente es un indicador de actividad manufacturera de la región de Chicago. Entonces, es específicamente de Chicago, pero sí se tiene en cuenta porque Chicago es un área bastante importante para la actividad manufacturera. Básicamente, este sí es un dato un poquito más alcista para el dólar, pero dado que estos dos datos son bastante importantes para la Fed, entonces estos datos podríamos considerarlos bastante alcistas para los mercados. De hecho, si nosotros entonces comenzamos a ver los mercados, vemos como el S&P se lo toma bastante bien, mientras que en este caso Bitcoin se mantiene neutral. Vamos a revisar. Ayer decíamos que había ciertas diferencias entre lo que tenemos en el análisis técnico y en el análisis fundamental, porque justamente estamos viendo un escenario macroeconómico impresionantemente bueno y por otro lado Bitcoin no está reflejando ese escenario. Por el lado de los ETFs, hemos visto que los institucionales están comenzando a hacer algunas ventas, pero estas ventas no son tan significativas como las compras que hubo. Sin embargo, son ventas, ¿vale? Entonces, escenario interesante. Recuerden que aquí tenemos esta perspectiva de crecimiento constante en la que usualmente tenemos ciertos momentos en los que comienza a bajar un poco y después comienza otra vez la tendencia alcista. En este caso, pareciéramos estar en cierto retroceso de la tendencia alcista de compras, por decirlo de alguna forma. Bien, liquidaciones en este momento tenemos por 60.000 y por debajo tenemos un montón. Tenemos en 58.900, tenemos también en el área de 58. Y estas son zonas que podrían llegarse a ver. Vamos a revisar el índice del miedo. Ha subido, es decir que hay menos miedo que ayer. Y eso es interesante porque el precio en este momento está en un punto todavía intermedio. Estamos en 34 puntos y vamos entonces a revisar ahora sí el precio de Bitcoin. Entonces en este momento nosotros iniciamos con cierta tendencia a la baja. Nosotros ayer marcábamos esta zona. Lo que estábamos diciendo ayer básicamente era lo siguiente. Decíamos que en el gráfico de 4 horas lo que estamos viendo es una tendencia bajista con impulsos y retrocesos. Decíamos que esta zona era bastante interesante y que si nosotros llegáramos a romper esta zona por la parte alta, entonces esta sería una gran oportunidad porque estaríamos viendo que el precio se va a recuperar y continúa con una tendencia alcista. Pero decíamos que el escenario principal, debido al rango en el que venimos en este rango tomando estas operativas, decíamos que esta no la tomamos y que justamente era lo correcto. Entonces ahora nos encontramos con un escenario en el que nosotros tomamos esta operativa de aquí. Los que hayan tomado esta operativa, felicitaciones porque entonces están en buen profit. Ahora, la pregunta es, ¿mantenemos este trade que tomamos?
La respuesta va a ser un poco difícil, porque en este momento con todos los datos que tenemos, todos los datos son alcistas, pero la tendencia de Bitcoin parece bajista. Ahora, analicemos algo. Cuando nosotros tenemos una tendencia, lo que nosotros solemos ver son una de dos cosas. Uno, impulso, retroceso, impulso. Eso es una de las cosas que podemos ver. Otra de las cosas que podemos ver es impulso, lateralización y continuación. Lateralización y continuación, dependiendo de la fuerza de la tendencia. En este caso, nosotros deberíamos estar rebotando un poquito más, es decir, ustedes saben que el mercado es fractal y en gráficos de menor temporalidad nosotros deberíamos estar viendo no una, esta sí es correcto, una bajada, pero deberíamos estar viendo cierto rebote y este rebote está siendo muy pequeño. Entonces, las bajadas, cuando los rebotes tienden a ser tan pequeños, pueden ser mucho más grandes. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es, tenemos un escenario macroeconómico impresionante en el que nosotros vemos justamente cómo el S&P comienza a subir con esta velita fuerte, dada por todos estos datos macroeconómicos que estamos viendo. Pero Bitcoin no se lo toma así. De hecho, comienza a bajar bastante, mucho, y en este momento ya sí comienza a subir. Entonces tenemos un escenario de dualidad. Entonces, en este caso, como decíamos, este era un corto que se podría mantener porque la tendencia bajista es bien fuerte. Entonces, desde un punto de vista técnico, lo que yo recomendaría en este caso, que recuerden que es simplemente la perspectiva que yo tengo sobre lo que voy a hacer en mis trades. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner un break-even a precio de entrada. Básicamente lo voy a poner en esta zona de aquí para cubrir comisiones. Y porque si supera esta zona, entonces para mí ya la continuación alcista podría continuar. Es que los datos macroeconómicos han sido muy positivos. Todos siguen siendo muy positivos los datos macroeconómicos. Así que estas bajadas me dan un poco de temor porque parecen muy temporales, aunque en el gráfico se ven muy marcadas. Es decir, la continuación bajista es muy clara desde un punto de vista técnico, pero yo siempre le doy peso bastante a la parte de macroeconomía. Por lo que para mí esto podría ser simplemente un momento en el que está manipulando un poco el precio, la verdad. No me gusta el término manipulación porque eso es parte del mercado. Sin embargo, todo lo que estoy viendo es alcista, excepto la gráfica. Entonces, por gráfica, yo lo que te voy a decir es, esto sigue pareciendo tender hacia abajo, ¿vale? Por gráfica. Ahora, por fundamentales y por macroeconomía, esto debería subir, ¿vale? Entonces, la perspectiva que yo voy a tomar es, ya tengo un trade en ganancia, en gráfico de 1 hora y 4 horas, y lo que voy a hacer es mantenerlo porque tengo una perspectiva de continuación bajista. Entonces esta flecha se mantendría por lo menos hasta las zonas de abajo, mínimo 58, es decir, 58, sí, 58 es un escenario bastante probable. Entonces vamos a marcar esta zona de aquí para que lo tengamos como un take profit inicial. Lo que vamos a hacer en este caso es simplemente ir moviendo nuestro take profit para que sigamos ganándole al mercado, pero de una forma controlada. Entonces en este caso lo que yo tengo es un stop a precio de entrada porque los fundamentales podrían llevar el precio hacia arriba. Ojalá sea el caso. Me gustaría salir en este trade simplemente en break even para que el precio suba, pero si el análisis técnico nos da la razón, entonces vamos a poder mantener lo siguiente. Cuando lleguemos a este punto de take profit, lo que vamos a hacer es bajar de nuevo el stop para que tengamos más ganancias. Entonces ahora lo que vamos a hacer es moverlo hacia esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque si supera esta zona de volumen importante, entonces se va para arriba. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es garantizando nuestras ganancias. Entonces actualmente lo tenemos acá y en caso de que llegue a este take profit inicial, tú puedes tomar parciales, cerrar la operación o simplemente mover el stop a un precio más bajo, que es lo que yo voy a hacer. Yo voy a seguir moviendo el stop en ganancias para que pueda aprovechar bastante el movimiento. ¿Por qué? Básicamente porque si se cumple lo que estamos planteando desde el punto de vista técnico, lo que tenemos es una distribución en el gráfico de 4 horas y la distribución básicamente está dada por este movimiento que se llama UTAT.
este UTAD en la metodología de Wyckoff lo que nos dice es que estos precios de aquí van a continuar cayendo de forma marcada. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la metodología de Wyckoff. Ahora, no es infalible, por eso es que yo tengo en este momento mi stop aquí listo. Ojalá que sea tocado para que el precio continúe subiendo. Entonces tenemos una perspectiva de muchísima volatilidad el día de hoy, muchísima, pero nosotros ya estamos en ganancias y lo que vamos a hacer básicamente entonces es garantizar esas ganancias, evitar cualquier escenario negativo. Recuerden que la gestión del riesgo es uno de los elementos más críticos para ganar en los mercados. Vamos a dar una breve revisión al resto de criptoactivos. En este caso vamos a ver el dólar. Miren el dólar como sí ha venido subiendo. Y con estas subidas que el dólar está teniendo, restando esta vela que va a comenzarse a tornar un poco roja seguramente, estamos viendo que el retroceso ahora sí se está dando y que estamos en este momento entonces en un punto en el que podría empezar a terminar de retroceder. Vamos a ver, si nosotros marcamos un canal, entonces básicamente lo tendríamos así, ya estamos muy cerca de la parte alta de este canal. Por lo tanto, el escenario para el dólar es que es muy posible que estemos terminando esta subida en rebote para continuar cayendo. Entonces, bien interesante. También hablábamos que en gráfico diario estamos ya llegando a zonas interesantes, pero todavía nos faltaría un poquito más de caída para poderlo confirmar. Por eso es que esto lo vamos a ver la semana que sigue. La semana que sigue vamos a hablar de eso, ¿vale? Vamos a continuar entonces con el BITS. El BITS, fíjense cómo sigue bajando, y es que los datos macroeconómicos básicamente lo que nos dicen es el escenario es de visto verde para los mercados alcistas. Entonces nos muestra el BITS cómo el miedo sigue disminuyendo, ¿vale? Entonces positivo. Y vemos cómo el S&P ya sí comienza a tomarse estos datos macroeconómicos y a subir. Recuerden que estamos cerca de máximos históricos y que muy posiblemente, aún con máximos históricos, podamos seguir subiendo en este índice, ¿vale? Bien interesante, vamos a ver la dominancia de Bitcoin. Dominancia de Bitcoin subiendo, por lo tanto las altcoins en este momento siguen sufriendo. Vamos a ver, aquí han tenido fíjense cómo es que esta tendencia sí se nota bastante bajista, pero esto podría ser simplemente un canal que termine rompiendo al alza. Ojalá, ¿cierto? Vamos a revisarlo, todavía no es momento de que rompa, justamente porque estamos hablando de que en los fundamentales y en la parte técnica tenemos un escenario de posible caída para Bitcoin. Entonces, por ese posible escenario de caída para Bitcoin, este sigue siendo el escenario principal, la continuación bajista, lamentablemente. Esperemos que esto rompa el alza. Sin embargo, por ahora continúa este escenario. Lo peor es que estamos aquí hablando de gráfico diario. Entonces, sería ideal ver que Bitcoin comience a hacer movimientos importantes para que entendamos que quizás el movimiento que se comience a dar sea algo como esto, que rompa el alza, ¿vale? Por ahora no es el escenario principal sigue siendo el de continuación bajista. Y eso lo notamos en los diferentes activos que vienen con su tendencia bajista, ¿vale? Entonces espero que este escenario te haya sido de utilidad. Entonces, como resumen, lo que tenemos es un escenario técnico que nos apunta a la baja y un escenario fundamental y macroeconómico que nos apunta al alza. En este caso, como decíamos, ya estamos en ganancias, se ha dado el trade correctamente como lo teníamos planteado y por tanto lo que vamos a hacer es proteger nuestras ganancias con un break-even, teniendo en cuenta que la tendencia en este caso del gráfico de 4 horas continúa siendo bajista, ¿vale? Entonces, ¿qué esperaríamos aquí? Bajadas. Vamos entonces a mantener esa postura de continuar ese trade, porque este punto de entrada me parece que si la tendencia continúa va a ser un muy buen punto de entrada, ¿vale? Para este fin de semana, ¿qué esperamos? Pues básicamente lo que podríamos esperar es una lateralización. Ahora la pregunta es, ¿dónde lateralizaremos? Hay dos posibilidades, pues. Una es que lateralicemos aquí y la otra es que lateralicemos en este punto de take profit. ¿Qué sería lo ideal? Pues lo ideal para el precio realmente sería que en este momento rompiera y que comenzara a lateralizar por encima de 60.500. No es el caso por ahora, pero sería lo ideal. Casos contrarios, lo que estaríamos diciendo es vamos a seguir ganando dinero con este trade, pero el mercado seguirá bajista. Entonces,
Ahí tenemos los dos escenarios, vamos ganando, pero queremos que se nos vaya a break-even para que comience por fin ese escenario de rompimiento al alza que nos lleve a por lo menos evaluar el gráfico diario y poder ver alguna perspectiva un poquito más positiva, tal como lo está mostrando el escenario macroeconómico. Así que con este escenario nos vamos entonces y espero que tengas un excelente fin de semana. Recuerda que me puedes dejar cualquier comentario y yo te lo voy a responder directamente y muy rápidamente. Un gran saludo y recuerda dejar tu like para que a YouTube nos considere en los videos siguientes. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao.